Bueno, mi gente, bendiciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre digo, depende de la hora y el lugar donde nos vea. Eh, Soy el apóstol Alfonso Aponte y quiero compartir con ustedes hoy y comenzar una serie de podcasts con un tema interesante que se llama Sane sus heridas religiosas. Está basado en un libro que escribí hace algunos años sobre la manipulación y el maltrato dentro del concepto de la religión, ¿verdad? De la iglesia o del ministerio. Así que voy a estar compartiendo con ustedes en los próximos días data, ¿verdad? Bien interesante que está en el libro, que está disponible en Amazon. Así que, ¿verdad? Como siempre digo también, dele share, dele like, suscríbase al canal. Porque vamos a seguir grabando, ¿verdad? Las próximas partes son 4 partes, si mal no recuerdo, de este podcast. Así que escriba sus comentarios, escríbanos también en la información que aparece en el canal, porque si, ¿verdad? Le interesa recibir más información, estamos, ¿verdad? Aquí para servirle. Así que, ¿verdad? Esto lo hacemos de la manera lo más informalmente posible y quiero comenzar ya, ¿verdad? A compartir esta información con ustedes. Como dije, esto se llama Sane sus heridas religiosas, al igual que el libro. Y hoy pues vamos a comenzar a hablar de datos bien interesantes sobre lo que tiene que ver, ¿verdad? La manipulación, el maltrato dentro de la iglesia o dentro del ministerio más bien, dejando claro que esto no se hace con la intención de atacar a nadie, tampoco con la intención de que la gente desconfíe del ministerio de la iglesia, porque yo creo que la inmensa mayoría de los pastores, de los ministros, en cualquiera de las ramas del ministerio, la inmensa mayoría de las iglesias, de las congregaciones, son gente seria que aman a Dios y hacen lo correcto. La intención mía con el libro y con estos podcasts es que usted esté alerta a las señales de manipulación y maltrato y de control excesivo o de control en general. Nadie está en esta tierra para controlar a nadie. Usted esté alerta de esas señales y usted, pues, ¿verdad? No sea víctima de este tipo de personas, ¿verdad? Que utilizan los títulos universitarios, perdón, o los llamados, para aprovecharse de la gente. Así que vamos a comenzar rapidito. Primero vamos a hablar de qué es la iglesia, ¿verdad? Mucha gente no sabe qué es la iglesia. Muchas personas piensan que es un sistema religioso, otros piensan que es un edificio, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia está compuesta por personas de distintas denominaciones ¿verdad? Y conceptos de fe. Y cuando digo conceptos de fe, no es que no crean en Dios y en Jesucristo, es que, ¿verdad? Tiene distintas maneras de ver esto, que no necesariamente esas maneras de verlo conllevan pecado o conllevan, ¿verdad? Una herejía doctrinal. Así que, ¿qué pensaba Dios cuando dijo sobre esta roca yo edificaré mi iglesia? Pues Dios pensaba en todos nosotros. Cuando Dios instituyó la iglesia, pensaba en un cuerpo de creyentes no religiosos, no dogmáticos, un cuerpo de personas que tuviesen una fe en Dios, una fe absoluta en Dios y que no estuviesen amarrados por necesariamente, ¿verdad? Su fe estuviese amarrada a doctrinas y dogmas. No es que las doctrinas y los dogmas no sean importantes, pero eso no debe ser el centro, ¿verdad? De nuestra vida espiritual, ni debe ser lo que describa o lo que alinee o lo que defina nuestra fe, sino nuestra fe es definida por nuestra relación personal con Dios. Jesús nunca pensó en crear una organización religiosa plagada de liturgias, reglas, dogmas y doctrinas humanas que restringieran a las personas en su forma de vivir y en su relación con Dios y con el prójimo. Los fariseos lo hacían ¿verdad? Y todavía hoy tenemos muchos ministerios, muchas organizaciones religiosas que están plagadas, llenas de liturgias, reglas, dogmas y doctrinas humanas, que algunos de ellos dicen, ¿verdad? Algunas de estas organizaciones o ministerios dicen que esos dogmas humanos y esas doctrinas humanas son doctrinas que han venido de Dios por medio de la palabra que ellos interpretan o de alguna revelación que ellos han tenido. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque Jesús vino a hacernos libres ¿verdad? Libres y no vino Jesús a imponernos cargas adicionales, que era lo que hacían continuamente los fariseos cuando en un momento dado Jesús le dijo: ustedes le imponen cargas a la gente que ni ustedes llevan. ¿Por qué? Porque muchas de esas cargas que los religiosos imponían a la gente eran virtualmente imposibles de llevar.
Y eso obviamente cuando hay cargas que no son posibles llevarlas o son sumamente difíciles de llevarlas, crea una codependencia entre, ¿verdad?, los miembros de este ministerio, los seguidores de este ministerio y el líder del ministerio. Eso lo vamos a ver más adelante con más detalle. La iglesia fue creada como un cuerpo, visible de la voluntad de Dios para hacer visible su reino en la tierra. Pero la religiosidad la ha querido convertir en una institución o una estructura organizacional más. Y tenemos que, ¿verdad?, tener claro que la iglesia no es una organización, es un organismo, porque la iglesia es un cuerpo vivo que crece, que se desarrolla, que madura, ¿verdad? Así que la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. Una cosa es que nos organicemos para hacer un trabajo o para llevar el evangelio, y otra cosa es que funcionamos solamente como una organización. Así que, ¿verdad?, tengamos claro eso, que la iglesia no es una organización, es un organismo, mucho menos una organización religiosa. La iglesia fue creada como un cuerpo y un cuerpo debe estar unido para funcionar bien. La pregunta de los 64,000 centavos o dólares o chavitos, como decimos en Puerto Rico, ¿la iglesia está unida hoy? La respuesta es no. ¿Por qué? Bueno, porque estamos divididos por 20 cosas que ninguna de ellas, o por lo menos muchas de ellas, no tienen nada que ver con la escritura. Cómo nos vestimos, cómo adoramos, cómo predicamos, toda esa serie de cosas, ¿verdad?, que han creado una gran división dentro de la iglesia, y han hecho que el cuerpo esté más débil porque no hay unidad. Tenemos que tener algo claro. Una cosa es unidad y otra cosa es uniformidad. Son dos cosas diferentes. La uniformidad requiere que todos actuemos, pensemos y seamos exactamente iguales entre nosotros. La unidad lo que nos requiere es que tengamos, ¿verdad?, un mismo propósito que alcanzar. En este sentido, la iglesia debería tener un mismo propósito, que es, ¿verdad?, expandir el reino de Dios y alcanzar vidas para Cristo. Lo demás cobra, ¿verdad?, una importancia menor cuando estamos enfocados en ¿verdad?, cumplir con la gran comisión que Jesús nos dejó. La religión es el sustituto de la relación. El hombre ha intentado sustituir la relación de Dios con la religiosidad. ¿Por qué? Porque la religiosidad lo único que hace es llenar las necesidades del hombre y para nada, en términos generales, para nada, llena nada de lo que Dios requiere de nosotros. La adoración, la alabanza, la religión suele estar centrada en las personas que la practican para ellos sentirse bien. Y todos siempre debemos preguntarnos, el que yo me sienta bien con algo, ese algo hará sentir bien a Dios. Y es algo, ¿verdad?, que nosotros continuamente tenemos que estar preguntándonos. La iglesia debe ser el lugar en donde las necesidades físicas, emocionales y espirituales de las personas puedan ser suplidas, no un lugar en donde las deficiencias de sus miembros y líderes deban ser alimentadas. Dijo ahorita que, ¿verdad?, hablando de la codependencia, se alimenta mucho, ¿verdad?, a nivel religioso, doctrinal, dogmático, se alimenta mucho el enfoque en las debilidades de la gente para crear una codependencia con el sistema o con el líder de esa congregación o de ese ministerio. Nosotros no debemos estar alimentando las debilidades de la gente, o las deficiencias, debemos estar alimentando que sus fortalezas, predicando y enseñando la palabra de manera que la gente madure y no tenga que estar dependiendo constantemente de su líder religioso para que ocurra un milagro, para que interceda, que ore, ¿verdad?, dejando claro que es importante que oremos los unos por los otros porque también la Biblia lo dice, pero yo no puedo depender de la fe de alguien más. Cuando nos ponemos de acuerdo, obviamente, creamos un impacto mayor espiritual y físico, pero ciertamente yo tengo que asumir mi responsabilidad y como ministro, parte de esa responsabilidad que yo tengo que asumir es ayudar a la gente a madurar y que vean cuál es el propósito de Dios en su vida, que se esfuercen por desarrollarse, ¿verdad?, en su llamado, en su propósito, que desarrolle sus dones, de manera que ellos puedan, ¿verdad?, alcanzar todo aquello para lo cual Dios los salvó y los trajo a esta tierra. Hoy tenemos dos tipos de iglesia: la iglesia religiosa, que tiene una mentalidad empresarial, emocional y política, y la iglesia de Cristo, que tiene una mentalidad sobrenatural. La iglesia religiosa pues tiene, ¿verdad?, estos enfoques: empresarial, emocional o política. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, la empresarial es que todo es dinero, 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 y aunque, ¿verdad?, el dinero es importante y vivimos en un mundo que es consumerista,
que todo tiene un precio, ¿no? La energía eléctrica, el agua, hipotecas, renta, todas esas cosas, las sillas que tienen los templos, eso tiene un costo, obviamente, y el mantenimiento de los edificios, los salarios, pero no debe ser el enfoque principal de la iglesia. Emocional, porque pues cuando hablamos de vestimenta y hablamos, ¿verdad?, de ese tipo de enfoque, estamos trabajando más con las emociones porque la gente se siente mejor cuando se viste o no se viste de tal manera. Y política, bueno, porque se buscan siempre tener seguidores, ¿verdad? En lugar de miembros buscamos seguidores, y eso siempre es un elemento peligroso para el ministerio porque se desvirtúa lo que es la esencia, la fuente del cuerpo de Cristo. Y la iglesia de Cristo, ¿verdad?, que es la iglesia que tiene una mentalidad sobrenatural, que no depende de una sola persona para que ocurran cosas sobrenaturales, sino que creen lo que dice el libro de Marcos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán la mano sobre los enfermos y serán sanados, y si tomaren cosas mortíferas no les hará daño. Eso es una palabra que es para todos los creyentes, por eso dice: estas señales seguirán a los que creen. Así que, ¿verdad?, esta iglesia sobrenatural, que son, ¿verdad?, todos los miembros que componen la iglesia de Cristo, no dependen de una sola persona o del don o la unción de una sola persona para ver lo sobrenatural de Dios funcionar continuamente tanto en sus vidas como ¿verdad?, a su alrededor, en su atmósfera. La iglesia de Cristo tampoco es un sistema religioso, es un cuerpo vivo con una relación transformadora que provoca acciones sobrenaturales que impactan no solo a los individuos, como acabo de decir, sino a toda la comunidad y a naciones enteras. La iglesia tampoco es un club privado donde la manifestación de Dios está encerrada ahí. El ministerio de Jesús y de los apóstoles fue en la calle, y los milagros ocurrían en la calle. Ocurrieron milagros en la sinagoga, claro está, ocurrieron milagros en hogares, pero la mayoría de los milagros de Jesús y de los apóstoles ocurrieron en la calle. Así que ese impacto de la iglesia de Cristo no solamente debe estar, ¿verdad?, circunscrita a los templos, sino debe ser manifestada en todos los lugares. ¿Cuál fue la intención de Dios al crear al hombre, verdad? Vamos a hablar de religión versus el diseño de Dios. Cuando Dios crea al hombre, tenía en su mente hacer visible su reino invisible en la tierra, y nunca fue establecer un sistema religioso. Porque Dios es un Dios de relaciones, Dios no es un Dios de religiones. Y téngalo claro, Dios creó al hombre para relacionarse con él, no para que el hombre creara un sistema de liturgia. Cuando usted mira o lee el libro de Génesis, usted no ve ningún elemento ahí religioso, sino que Dios se paseaba por el huerto y hablaba directamente con Adán y con Eva, y tenía esa relación directa con ella. No había nada en lo absoluto de práctica o liturgia religiosa ¿verdad?, en esos seres que Dios creó en el principio de la tierra. La religión siempre tiende a complacer solo los sentidos de sus componentes y las necesidades de sus dirigentes. ¿Cómo me siento yo cuando hago tal cosa? Siempre, ¿verdad?, escuchamos frases que dice: hoy sentí al Señor, hoy sentí que ese culto estuvo tremendo, o hoy no sentí mucho, hoy ese culto estuvo pesado, el ambiente, la atmósfera estaba pesada porque no sentí, ¿verdad? Y hablamos mucho de yo siento decirte, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, que tener algo claro. No es que sentir es malo, porque no es malo. O sea, Dios nos dio sentimientos y sentimos. Pero la religión tiende a llevarnos solamente a trabajar con nuestros sentidos, cómo nosotros nos sentimos cuando hacemos algo o cuando estamos en un lugar. Y obviamente, ¿verdad?, la religión también trabaja con las necesidades de sus dirigentes para complacerlas, porque se sienten bien también esas necesidades de reconocimiento, de ser el centro de todo, los líderes religiosos. ¿Verdad? Recuerda que cuando digo líderes religiosos hablo de líderes, ¿verdad?, que están centrados solamente en sistemas religiosos, no en una relación con Dios necesariamente. Ya es común ir a una actividad multitudinaria y ver la fastuosidad también de las plataformas tipo Hollywood, y a los predicadores y los artistas cristianos entrar de manera farandulesca para llevar el mensaje. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con el narcisismo, que no entremos como si fuésemos un rockstar y nos presenten de una manera y prenden a apagar las luces y hayan fuegos artificiales, no porque eso sea malo en sí, sino porque estamos dando la impresión de que nosotros somos los protagonistas, somos gente sumamente especial, y no debemos perder de perspectiva que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, ¿verdad? Así que
tenemos que tener cuidado porque no debemos ser nosotros el punto de atracción y de atención, sino debe ser la palabra que estamos predicando que tenga un impacto en la gente y que haya transformación, que haya sanidad, que haya liberación, ¿verdad? Y que haya salvación, claro está, porque ¿verdad? Nosotros deberíamos estar en un segundo plano y el primer plano de siempre debe ser el mensaje. Diseño. ¿Qué es el diseño? Imagen y semejanza. Dios creó al hombre, al ser viviente, a su imagen y semejanza y lo colocó luego en el Edén y le entregó el gobierno de la creación. Como dije recientemente, Dios no creó un rito religioso ni creó una denominación religiosa, sino que simplemente Dios creó al hombre para tener una relación directamente con él, lo creó a su imagen y semejanza para que incluso el hombre se familiarizara más fácilmente con Dios en esa relación. Nosotros tenemos esa imagen y semejanza y Dios aún quiere tener esa relación con nosotros. Eso sigue vigente hoy. Pero nosotros hacemos que Dios espere demasiado o ¿verdad? Que esté lejano a causa de nuestros ritos y nuestras liturgias. Tenemos que tener momentos de adoración bien largos. Oiga, no quiero que nadie me malinterprete. La adoración a mí me encanta. Y tener nada más que tiempos de adoración sin nada más es espectacular. Pero a veces tenemos la percepción que mientras más largo el devocional o más largo el tiempo de adoración, más llamamos la atención de Dios para entonces Dios se manifieste de una manera más poderosa. No necesariamente tiene que ser así, porque a veces esos cánticos y esas expresiones de adoración ¿verdad? Bien largas o ¿verdad? Bien extensas tienden solamente a complacernos a nosotros porque nos sentimos bien, nos gusta la música, nos gusta la danza, toda esa serie de cosas. Ese que nosotros ¿verdad? Buscamos satisfacer esa necesidad nuestra de sentirnos bien. Si somos los que ministramos ¿verdad? En la adoración, pues obviamente nos sentimos bien porque estamos haciendo algo primero que nos gusta, pero por otro lado, esa necesidad que se está supliendo es la nuestra. ¿Verdad? Esa parte emocional nuestra que nos hace sentir bien cuando estamos haciendo algo que nos agrada hacer. La religión tiende a ser controladora con sus miembros, mantener cautivos con reglas y dogmas. Mientras más reglas y mientras más dogmas, más control tengo sobre la gente. Y nosotros pues obviamente tenemos que tener mucho cuidado con eso porque si alguien debe tener control de nuestra vida debe ser Dios. Las reglas son importantes, claro que sí. La doctrina es importante, claro que sí. Pero no debemos utilizarla nosotros los líderes para controlar a la gente a nuestro antojo, para que la gente haga lo que nosotros queremos que hagan y vivan como nosotros queremos que vivan. La religión precisamente evita que el Dios de amor se manifieste. Solo el juicio basado en dogmas y reglamentos glorificados tienen esa trascendencia. ¿Para qué se utilizan entonces los dogmas y las reglas en la religión? Para condenar, para juzgar, para mantener a la gente cautiva. ¿Verdad? Si no haces lo que yo digo o si no haces lo que está escrito aquí, sabes que viene condenación sobre tu vida, así que tú tienes que actuar como yo te estoy diciendo que actúe. Porque el control de las reglas también las tengo yo y el que interpreta las reglas soy yo. Ojo con esto, tengamos mucho cuidado porque ¿verdad? No debemos nosotros ir más allá de lo que Dios nos llamó a hacer. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No dice conoceréis las reglas y los dogmas y seréis libres, conoceréis la doctrina y seréis libres. Dice conoceréis la verdad y la verdad es la palabra de Dios y la verdad es Dios mismo. Así que mientras más conozcamos a Dios y más conozcamos de la palabra sin interpretaciones demasiado profundas, como digo yo, tan profundas que dejan de estar alineadas con el corazón de Dios, tendemos a controlar a la gente y a juzgarlos y a mantenerlos en un sistema de miedo para que la gente, ¿verdad? Mantenga, como he dicho varias veces ya en este podcast, esa codependencia o esa dependencia absoluta del líder, que si no hago lo que él me dice y no estoy pegado de él, ¿verdad? Y cuando digo pegado de él, es pegado emocionalmente de él o de ella, me voy a perder. Así que, ¿verdad? Mucho ojo con eso. En las iglesias oficialmente legalistas, la apariencia física es lo que dicta la espiritualidad de la gente, cómo nos vestimos. La manera en que nos vestimos dicta la santidad. Si bien es cierto que debemos vestir ¿verdad? Decorosamente, como dice la Biblia dice que vistamos decorosamente. También tenemos que tener claro que la ropa no necesariamente va a determinar nuestro nivel de espiritualidad. Y digo no necesariamente porque si usted se viste de manera inadecuada, pues está demostrando, ¿verdad? Que su nivel de relación con Dios y su nivel de espiritualidad
está realmente, ¿verdad? Bajo o no está en el nivel que debería estar. En las iglesias oficialmente no legalistas es el dinero y el servicio al líder lo que lo dicta. Tenemos entonces por un lado personas, ¿verdad? Y cuando yo digo oficialmente legalista es que tendemos a, ¿verdad?, poner estas etiquetas y lo hago y lo digo de esta manera para que todos entendamos. Yo creo que existen dos tipos de legalismo: el legalismo pentecostal y está el legalismo apostólico. Así que, porque en el legalismo pentecostal ellos tienen unos dogmas que dicen que son doctrinas y tienen a las personas viviendo en un sistema sumamente rígido, especialmente con con la vestimenta. Pero en el legalismo apostólico todo debe estar alineado con las revelaciones del apóstol, ¿no? O del líder. Aunque no sea apóstol, pero está en un sistema, ¿verdad?, del movimiento apostólico. Todo tiene que estar alineado con las revelaciones del líder, y esas revelaciones se convierten en leyes, en dogmas y en doctrinas que deben seguir. Así que, ¿verdad?, en el sistema no oficialmente legalista, pues, ¿cuál es el centro? Pues hay que servirle al líder, que se le llama honra, que realmente en algunos casos, cuando usted lo analiza, no es honra, es más idolatría, porque hay que honrar a los líderes. Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Y vemos en la Biblia cómo se honraban a la gente de Dios, pero la honra no debe ser idolatría y no debe estar, ¿verdad?, en nombre de la honra, servir de esclavo a nadie. En cada ámbito religioso hay un enfoque específico, ¿verdad?, que lo guíen. En los oficialmente legalistas la palabra clave es santidad. Y cuando hablamos de santidad, ¿de qué hablamos? Pues principalmente de la forma en que nos vestimos. Hay unos códigos de vestimenta que ellos han elevado al rango de doctrina, y pues obviamente si usted no se adhiere a ese código, pues usted no está en santidad y sabe, ¿verdad?, que lo ponen en disciplina y toda serie de cosas. En los no oficialmente legalistas la palabra clave es pacto. Aquí hay que hacer un pacto y hay que dar una ofrenda de pacto y hay que honrar, hay que tener una honra de pacto. Y si bien es cierto que los pactos son importantes cuando usted se enlaza con alguien para hacer un negocio o se enlaza espiritualmente, ¿verdad?, para llevar a cabo un ministerio, eso es algo que, ¿verdad?, que es válido, pero tenemos que tener mucho cuidado porque a veces estos pactos tienden a ser también manipuladores. Como tú debes tener un pacto de honra, una relación de pacto o hacer una ofrenda de pacto, tú estás obligado a hacer algo, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que Dios hizo un pacto con Abraham y lo renovó con Jesús, y más allá de eso, los pactos que hagamos, ¿verdad?, deben ser pactos que nos lleven a cumplir el propósito de Dios y no a convertirnos en esclavos de nadie. En ambas visiones, tanto de la santidad como ¿verdad?, del pacto, lo que se busca es amarrar a la gente a una organización o a un líder. La santidad utilizada por los oficialmente legalistas es aquella que el líder recibió por revelación, ¿verdad? El que no puedes tener barba, el que no te puedes vestir de tal manera, tal prenda de ropa es mala, ¿verdad? Tenemos que ¿verdad?, tener mucho cuidado con eso, porque de nuevo esa revelación que alguien dice que la tuvo, hemos visto con el paso de los años que la han ido modificando. ¿Por qué? Porque nunca fue una revelación. Tenemos, ¿verdad? Es válido también que una iglesia, que una organización religiosa, un ministerio quiera tener reglas. Y si usted va a una iglesia, a una congregación donde las mujeres no deben usar pantalones, pues mire, usted tiene que respetar eso. No es que eso sea pecado o no, desde mi perspectiva, pero si yo voy a ser parte de una iglesia que cree en eso, ¿verdad?, pues yo debo respetarlo. Yo no puedo llegar a un lugar donde se cree que los hombres no deben tener barba, por la razón que sea, y porque entiende que eso es una doctrina, y yo llegar allí y dejarme crecer la barba y ser la nota discordante, porque entonces estamos pecando, ¿verdad? Porque saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y Pablo nos dice también que si tú estás con alguien que para esa persona comer carne es pecado, pues cuando esté con esa persona no comas carne, no porque sea pecado, sino para no llevar a esa persona a pecar y que se escandalice por causa tuya. Es el líder quien decide lo que es la santidad y lo que se proyecta y cómo ¿verdad?, se debe proyectar esa santidad. Y en estos casos, pues, ¿quién decide que va al cielo? La persona, pues el líder. Está ahí como, ¿verdad?, un guardián de la entrada del cielo, y si tú no cumplas con lo que yo digo, pues no vas para el cielo. Jesús dijo que nadie tiene esa potestad, sino Él y el Padre. Así que, ¿verdad?, ojo con esto, porque nosotros no tenemos
esa potestad de estar enviando a la gente al cielo, porque no nos agrada cómo se visten. Algo que he aprendido yo con los años es que muchas veces la religión nos lleva a pensar que lo que yo no entiendo, debo maldecirlo. Y cuando digo esto es que lo que yo no entiendo no debe ser de Dios. Ya, no lo entiendo. Ah, yo no lo entiendo, pues eso no es de Dios, debe ser del diablo. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. En ambos escenarios el centro es el líder y no es Dios. En el caso de los no oficialmente legalistas, utilizan el pacto para crear un falso sentido de fidelidad hacia el líder, a través de los cuales, ¿verdad? De ese pacto, la gente que, ¿verdad? Va a experimentar más cosas de Dios, va a estar más cerca de Dios y obviamente va a llegar al cielo porque hizo este pacto con su líder y lo honró según la perspectiva del líder. Los religiosos son personas con mucho deseo de relacionarse con Dios, pero carecen de la capacidad emocional para hacerlo. Necesitan sentirse aceptados, tener control de algo y tener un sentido de liderazgo en la vida. Estas personas que son sumamente religiosas y son manipuladores y en muchos casos maltratantes, lo único que necesitan es sentirse bien emocionalmente y sentir que lo que están haciendo es aceptado por todo el mundo, que su llamado es aceptado por todo el mundo, y que ese liderazgo tiene que ser respetado ciegamente. No importa lo que ellos digan y ellos hagan, porque ellos también tienen una gran necesidad de tener control de lo que ellos entienden que es su responsabilidad. Cuando hablo de la religión, hablo de un sistema centrado en reglas, dogmas y liturgias basadas en las necesidades de unos pocos individuos. Estos sistemas usualmente a los que yo me refiero como religión son sistemas donde un grupo pequeño o una sola persona es quien tiene el control absoluto y es hacia quien todo el mundo se tiene que enfocar para suplir esas necesidades. Es más importante la necesidad de la organización religiosa o del líder religioso que la necesidad del resto de la gente que componen ese organismo, ¿no? Que componen el cuerpo de Cristo. Así que tengamos mucho cuidado con esto porque nosotros, como dije ahorita, no debemos estar dirigiendo ministerios centrados en la personalidad. Debemos estar dirigiendo ministerios centrados en Cristo, centrados en la palabra de Dios y no en nuestra imagen, ¿verdad? En quiénes somos nosotros y que la gente tenga una gran admiración por nosotros, pero tenga cero relación con Dios, porque lo más importante es que se relacionen conmigo. La rigurosidad que muestran con los miembros de la iglesia y sus familiares no es la misma que muestran con los miembros de su propia familia. Y esto es, mire, yo lo he visto a través de los años. Todo el mundo tiene que alinearse, todos los que no piensan como yo se los va a llevar el diablo, pero no siempre es así porque tienen una doble vara, ¿verdad? Cuando se trata del juicio doctrinal. Cuando son los hijos de otros, si no están alineados con lo que yo creo con mi doctrina, se los va a llevar el diablo. Los míos no le sirven al Señor, pero Dios tiene un propósito con ellos. Ellos no le están sirviendo ahora, pero Dios está ahí. Dios está trabajando con ellos. Pero fíjense que esa no es la misma visión que tiene con los hijos de los demás. ¿Por qué? Porque hay una doble vara. Y hay una doble vara porque la religión nos lleva precisamente a centrarse, centrarnos en nosotros mismos y no en lo de los demás. Lo más importante es cómo yo me sienta, lo más importante es cómo yo veo las cosas y no cómo se sientan los demás y cómo los demás vean las cosas o cómo me los puedo ganar, ¿verdad? Para el reino, para Cristo, eso no es importante. Lo importante es cómo yo me siento. Bueno, este podcast se acabó. Como dije, lo voy a hacer corto. Vamos a tener varias grabaciones sobre esto, pero les recuerdo, este es el libro. Sane sus heridas religiosas. Va a tener mucho más detalle de lo que estamos hablando y lo que vamos a estar hablando. Y está disponible en Amazon. Usted entra a Amazon, escribe mi nombre, Alfonso Aponte, y van a aparecerle ahí todos los libros que he escrito. Son 6 ya. Y va a tener la oportunidad de adquirirlos todos, tanto en formato digital como en papel. Así que, gente, una vez más, gracias por conectarse. Bendiciones. Recuerde que el éxito no es un accidente, es el propósito de Dios para tu vida. Nunca te desenfoques ni permitas que nadie te desenfoque. Un abrazo.